Muy buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Como siempre, me da gusto, hermanos, que se conecten con intención de aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. Cada día Dios tiene cosas mayores y cosas mejores a su pueblo. Aquellos que han perseverado en las enseñanzas, les damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros somos edificados, somos hijos tuyos y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que, hermanos, tú eres uno de ellos. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado para nuevamente estar conectados y que ustedes me permitan entrar a su casa, siempre con la mejor voluntad y oportunidad de obtener acercamiento con la palabra del Señor. Amén. Bueno, recuerden que hemos estado viendo la doctrina de Cristo. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ustedes recuerdan que hay al menos 7 puntos que menciona el apóstol Pablo acerca de la doctrina de Cristo, o lo que el apóstol Pedro llama como verdades leche. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad precisamente se está refiriendo, hermanos, al ministerio de Jesucristo. Y aquí hay 7 cosas, hermanos, que se mencionan. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado, hermanos, estudiando acerca del punto quinto que dice, ha sido creído en el mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tema o subtema, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? A la evangelización. Recordemos que se inició hace más de 2000 años. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado acerca del Mesías, como el que habría de venir. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento hubo gentes quienes creyeron en la venida del Mesías. Sin embargo, ellos no lo vieron, pero le creyeron. Y dice la Escritura que estos hombres fueron guardados en el seno de Abraham. El seno de Abraham, ustedes recuerdan a qué se está refiriendo, hermanos. Ese lugar, hermanos, que Dios había preparado para aquellos fieles, aquellos que le habían creído a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gloria al Señor. Así que ahí en primera de Pedro capítulo 3, 19, vamos a verlo. Primera de Pedro capítulo 3, 19, dice la Escritura, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos? Pues precisamente son los hombres del Antiguo Testamento, aquellos hermanos que conocieron a Jesucristo y que murieron, hermanos, creyendo en Jesucristo, pero que no lo vieron. Es decir, hermanos, estos evidentemente no podían, hermanos, ascender al cielo, no podían estar en el cielo porque Cristo Jesús no había muerto. A partir de que Jesucristo murió, hermanos, entonces ustedes recuerdan que hay una figura donde dice que cuando Jesucristo murió, pasaron dos sucesos trascendentales de suma importancia. Dice la Escritura que cuando Jesucristo murió, sí, el velo del templo se rasgó en dos. Es decir, era la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces dice que se partió en dos. Esto da a entender, hermanos, sí, que anteriormente, sí, desde el tiempo de Moisés estaban los sacrificios, hermanos, y para expiar nuestras culpas, para limpiar nuestras culpas, nosotros tenemos que acercarnos, hermanos, al sacerdote. Este sacerdote, hermanos, mataba, nosotros nos acercamos al sacerdote con un sacrificio, con un animalito. Entonces el sacerdote mataba a este animalito de tal manera y su sangre era vertida sobre el propiciatorio. Sí, bueno, eso era una sola vez al año, pero muchas veces se hacía sobre el altar de los sacrificios. Esto estaba representando, hermanos, la muerte de Jesucristo de manera figurativa, porque solamente con pecados, perdón, solamente con sangre nuestros pecados serán limpiados. Pero, hermanos, cuando Jesucristo murió, hermanos, el velo del templo, dice la Escritura, que se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, hermanos, pudimos entrar libremente, porque, hermanos, ya no más sacrificios, ya no más, hermanos, obras con nuestras manos, porque éramos nosotros los que llevábamos aquel animalito, el sumo sacerdote lo degollaba y la sangre la vertía sobre el altar de los sacrificios. Luego, ese es un detalle que se menciona, pero también hay otros detalles dignos de entenderlos, hermanos. Dice la Escritura que no solamente se abrieron las tumbas, pero no solamente, hermanos, no solamente
se rompió el velo del templo en dos, sino que también las tumbas se abrieron. Hermanos, esas tumbas, ¿quiénes son? Precisamente habla que son los espíritus encarcelados, que eran los hombres del Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como José, hermanos, con tantos hombres que creyeron, hermanos, en la venida del Mesías, pero que no lo vieron. ¿Por qué? Porque ellos nacieron antes y murieron antes que el Mesías. Entonces ellos no podían acceder directamente al cielo, porque Jesucristo iba a ser, hermanos, el precursor. A través de él íbamos a entrar primero. Entonces los hombres del Antiguo Testamento no podían entrar. ¿Cuándo fue cuando entraron? A partir de entonces, cuando Jesucristo murió, dice, hermanos, que cuando Jesucristo murió, inmediatamente él ascendió al cielo y las tumbas que estaban ahí, hermanos, se abrieron. De tal manera que eran los hombres del Antiguo Testamento que trascendieron, hermanos, al cielo. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pedro, son los espíritus encarcelados. Gloria al Señor. Esto era, hermanos, ahora nosotros lo entendemos aquí como en el seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Era el lugar de refugio de los redimidos del Antiguo Testamento, el seno de Abraham. Es decir, hermanos, era un lugar de descanso. Ustedes recuerdan aquella figura que nos menciona, hermanos, entre el rico, en el Nuevo Testamento, entre el rico y Lázaro. Lázaro tuvo una vida muy pobre aquí en la tierra. Mientras él estaba, hermanos, lleno de llagas, dicen que los perros, él estaba muy adolorido y los perros se acercaban a y lamían las llagas. Entonces, en cambio, por el otro lado estaba el rico sentado en una mesa comiendo el banquete que le tocaba ir comer. Entonces, cuando murieron ambos, dice la Escritura, ¿sí?, que Lázaro se fue al seno de Abraham. ¿Captas, hermano? Se fue al seno de Abraham, y en el seno de Abraham, hermanos, es el lugar de descanso. No era el cielo, hermanos, porque no podías acceder al cielo como los hombres del Antiguo Testamento, porque Cristo no había muerto. Pero, hermanos, dice que mientras el rico, estaba sufriendo, hermanos, en un infierno, en un lugar. Ese es el lugar de tormento. Entonces nos está hablando que precisamente estaba el seno de Abraham, hermanos, era donde se encontraba Lázaro, recibiendo la consolación, hermanos, que él había sufrido en esta tierra. Mientras que el rico, estaba sufriendo la condenación. Gloria al Señor. Entonces, pero ustedes también pueden recordar que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, Dios había, cuando Eleazar y Josué repartieron las tierras de las 12 tribus, Moisés sacó a la nación de Israel y la condujo, hermanos, a las puertas de Canaán. Pero, hermanos, él murió, entonces Moisés ya no entró, pero sí entraron las 12 tribus, que eran los hijos de José. Y cuando ellos entraron, hermanos, antiguamente en el desierto, hermanos, las 12 tribus estaban acomodadas a lo largo y a lo ancho y el tabernáculo estaba en medio, lo que es una figura, hermanos, de que Dios Padre siempre quería estar con nosotros, de tal manera que el tabernáculo estaba en medio y las 12 tribus estaban repartidas, hermanos, en toda la circunferencia. Pero, hermanos, recuerden que también habían la tribu de los levitas. Esa tribu, hermanos, era la que custodiaba, se puede decir la que custodiaba, hermanos, lo que era el tabernáculo. Quiere decir que ellos estaban, hermanos, era la parte perimetral donde estaba asentado, hermanos, el tabernáculo. Como quiero decir que era como custodiado, como cuidado. Hermanos, mientras las 12 tribus estaban atrás de la tribu de los levitas, repartidas a lo largo y ancho de todo el tabernáculo. Pero, hermanos, cuando las 12 tribus ya entraron, hermanos, a Canaán, y por boca de Josué y de Eleazar, Dios le dijo que los repartiera y que les diera ciudades, entonces ya las 12 tribus van a ocupar un lugar diferente. Cada tribu ya va a tener un lugar que Dios se los va a dar. Pero, hermanos, algo más,
también le dijo que sí, repartió que la tribu de Leví iba a estar cerca de cada tribu, de cada tribu, cuando anteriormente estaban cerca del tabernáculo. Entonces, hermanos, ¿para qué eran para qué eran esas, sí, ese lugar era precisamente, hermanos, era el lugar que Dios había dado a cada tribu, que era, ¿cómo se llama eso? La tribu sí, que era el lugar de refugio, se llamaban lugares de refugio. ¿En qué consistían esos lugares de refugio? Precisamente consistía en que una persona, digamos que la tribu de Benjamín, hubiera matado a un ciudadano benjamita de esa tribu por un accidente, ya sea que se haya caído una rueda o un árbol de su propiedad y hubiera golpeado contra un compañero de ellos y él hubiera muerto, entonces se podía observar que no había sido una muerte de mala voluntad, ¿sí? Una muerte intencional, sino que era una muerte accidental. Entonces lo que pasaba es que esa persona que había matado a su prójimo, hermanos, podía alojarse en ese lugar de refugio que se llamaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Porque si los familiares del fallecido lo encontraran en esa ciudad, ellos tienen el derecho de matarlo. Hermanos, y sin expiar ninguna culpa, sin ser condenados. Entonces, hermanos, esta persona que había matado por accidente, él se tenía que alojar ahí en la ciudad de refugio que se le llamó. Y esas ciudades de refugio estaban precisamente a lo largo y a los anchos de las 11 tribus. Estaban repartidas. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué vemos con todo esto? ¿Sí? Decía que el homicida debía de permanecer en ese lugar, en la ciudad de refugio, hasta la muerte del sacerdote, o perdón, del sumo sacerdote. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando él moría, entonces, esta persona que había matado ya quedaba libre de toda condenación y ya no podían matarlo los familiares del fallecido. Esto nos da como una figura de que en Jesucristo, precisamente con la muerte de Jesucristo, hermanos, nosotros ya quedamos libres de toda condenación y de todo cargo. Gloria al Señor. Así que, así como en el seno de Abraham, como en las ciudades de refugio, ¿sí? En ambos lugares, ¿sí? Permanecían todos los que habían creído en el Señor y que alcanzaban la gracia para ser perdonados. Amén. Gloria al Señor. Ahora, de esto, hermanos, vemos que entonces es como dicen, es gracia dentro de la ley. O en otras palabras, está el perdón, hermanos, en tiempo de la ley. Porque recuerden que en ese tiempo, hermanos, propugnaba la ley, hermanos, la ley era lo que se tenía que hacer. Pero cuando se mataba por accidente, hermanos, entonces tenía que ser perdonado. Sí, y solo sí, cuando esta persona llegara al lugar de refugio. Y a la muerte del sacerdote, él ya quedaba libre. Entonces, él ya podía retornar a su lugar de origen. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué vemos más, hermanos? Vamos a hablar, entonces, el caso de Juan el Bautista. El caso de Juan. ¿Quién fue Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista, hermanos, él venía de un linaje sacerdotal. Es decir, hermanos, él era sacerdote. Él le tocaba presenciar el sacrificio sacerdotal. ¿Por qué? Porque su padre y su madre, su padre era Zacarías y su madre era Elizabeth. Gloria al Señor. Juan el Bautista se le llama Bautista porque ese era precisamente su ministerio, ser el bautizador. Él era el que se dedicaba a bautizar a todos aquellos que le conocieran a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, el ministerio de Juan, de Bautista, ¿en qué se fundamentó? ¿En qué sirvió, hermanos? Bueno, él nació 6 meses antes de Jesucristo. Así, gloria al Señor. Así que Juan, hermanos, está perteneciendo al periodo intertestamentario. No está se menciona en el Nuevo Testamento, pero él no es del Nuevo Testamento. Pero tampoco él es del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de separación, que se le conoce como los años de silencio.
donde, hermanos, la palabra profética no se manifestó. Sin embargo, hermanos, Juan el Bautista era uno que Dios había mandado 6 meses antes del nacimiento de Jesucristo, porque él nació 6 meses antes que Jesucristo. Y cuando él nació, hermanos, el propósito de él, su ministerio en esta tierra, era dar a conocer a Jesucristo, sin haber nacido Jesucristo todavía. Bueno, claro, ¿no? Ahora, ¿él en dónde estaba, hermanos? Bueno, él estaba en los desiertos. ¿Sí? Dice, hermanos, que su ministerio es Juan el Bautista. Es decir, él era, se le sobrenombró como Bautista porque ese era su ministerio, el bautizar a la gente que le creyera a Jesucristo. Hermanos, pero como no le creían a Jesucristo, hermanos, los judíos, ese es el caso de los judíos, pensaban que habría de venir el Mesías. Por eso, hermanos, dice la Escritura, que el Evangelio era dado a los judíos, pero posteriormente los judíos lo rechazaron. Y al rechazarlo, entonces, hermanos, el Evangelio se volvió a los gentiles, es decir, a ti y a mí, hermanos, aquellos que no son judíos, gloria al Señor. Así que Juan el Bautista pertenece al periodo intertestamentario. Por eso es algo importante, hermanos. Cuando la Escritura dice, digamos, de Moisés, que no hubo profeta tan grande en proezas y milagros como Moisés, hermanos, pero también Jesucristo dice, hermanos, que en Juan el Bautista, hermanos, sí, no hubo un profeta mayor como él. Bueno, tanto Moisés como Juan eran profetas. Pero, hermanos, lo que dice es que, entonces, ¿a cuál hay que creerle? Bueno, pues la Escritura no invalida ninguno, sino que a su vez hay que entenderlos en sus lugares, en sus tiempos. Moisés, como dice, hermanos, la palabra de Dios, no hubo un profeta mayor como Moisés, pero eso se está refiriendo en el tiempo del Antiguo Testamento. Mientras que cuando dice Jesucristo acerca del profeta de Juan Bautista, dice que no hubo un profeta como él, se está refiriendo, hermanos, al periodo intertestamentario. Así que, hermanos, los dos casos tienen su razón y su validez. Gloria al Señor. Así que, ¿cuál era el propósito de Juan en esta tierra? Predicar, hacer saber a la gente acerca de Jesucristo. Ese era el propósito de Juan. Hablar, hermanos, dar a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hermanos, y Juan lo que hacía era bautizar con el bautismo de arrepentimiento. Diferente, hermanos, al bautismo del Espíritu Santo, que era el de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a verlo ahí en Mateo, gloria al Señor. Mateo capítulo 3, versículo 4 al 8. Observen, hermanos, el propósito de Juan. Dice, y Juan mismo tenía sus vestiduras de pelo de camellos. ¿Sabes qué? Él era un esenio. Ahorita voy a decir qué es un esenio. ¿Sí? Dice, y Juan mismo tenía sus vestiduras de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Juan, hermanos, bueno, en filosofía hubo una corriente que se le llamó los esenios. ¿En qué consistía, hermanos? Era una secta judía que consistía en ayudar al prójimo, buscarle el mejor bien posible, ayudar al necesitado, velar por el prójimo, hermanos, ayudarle en sus momentos de necesidad, en sus momentos de dolor, como aquella figura que dice de aquel gentil, ¿sí? que vio a su hermano herido y pasó un sacerdote y no le hizo caso. Y pasó un samaritano y ese fue que se acercó, lo levantó y lo llevó a un mesón, es decir, a la casa de otra persona, a que lo curara. Y él pagaba, hermanos, los servicios de curación de esta persona. Ese era un esenio. Era una persona, hermanos, que buscaba el bien de los demás, hermanos, para poder, hermanos, es una corriente de amor, de ayuda al prójimo, de misericordia. Entonces, Juan el Bautista era un esenio. Era un esenio, hermanos, que él andaba, no estaba en las ciudades. Dice la Escritura, dice, voz que clama en el desierto. Dice, él andaba con vestiduras de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos.
y su comida era langostas y miel silvestre, es decir, hermanos, lo que daba la tierra. Dice, entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Observen, hermanos, para entonces Juan el Bautista era un hombre muy afamado. No había venido Jesucristo, o al menos el ministerio de Jesucristo iba a empezar al poco tiempo, pero Juan ya era muy sonado. Ya era, hermanos, él tenía un gran ministerio. Dice la Escritura que salían de Jerusalén y de Judea y iban a buscarlo, hermanos, a las regiones, hermanos, del desierto. ¿Por qué? Porque Juan era el que bautizaba. ¿Qué es lo que estaba haciendo, hermanos? Él estaba hablando acerca del Mesías, acerca del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo todavía no iniciaba el mensaje, su mensaje de salvación. De tal manera que él hablaba, hermanos, lo que más tarde habría de cumplirse. ¿Sí? Juan, hermanos, predicaba, hermanos, y bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Es decir, hermanos, decía, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Porque Cristo Jesús, hermanos, ya llegó. Está para cumplir su ministerio. Entonces, la gente, hermanos, que lo conocía, no sabía de qué origen era, ni de dónde venía. Por eso es que dice, hermanos, que le fueron a preguntar. Los judíos, los doctores de la ley, que eran gente especializada en la religión, en la fe, decían, bueno, ¿este de dónde salió? ¿Cómo es que hablas, hermanos, de la venida del Mesías? ¿Sí? ¿Quién es él si no forma parte de nuestra casta sacerdotal? Entonces le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿De quién hablas? ¿De dónde vienes? ¿Eres tú acaso el Mesías? Él decía, yo no soy. Dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sí? Él viene, sí, yo vengo antes de él, pero él es primero. Es decir, él estaba dando a conocer la venida del Salvador. Gloria al Señor, hermanos. ¿Sí? Es decir, él estaba preparando todo el camino que Jesucristo habría de venir en unos meses posteriores. Gloria al Señor. Entonces dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él nos salvaba, hermanos. La gente se acercaba a Juan para que Juan les hablara acerca de Cristo, como tú lo haces, hermanos. Tú no eres Cristo, pero tú hablas acerca de Cristo. Entonces eso es lo que hacía Juan. Dice, entonces salían a él judíos de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región de alrededor del Jordán. Es decir, hermanos, de todos los pueblos iban a buscar a Juan. Quiere decir algo importante, que Juan era un hombre muy famoso. Dice, y él bautizaba, hermanos, por él en el Jordán, confesando los pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le dijeron, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Quiénes eran ellos, hermanos? ¿Por qué dijo generación de víboras, hermanos? Porque ellos se sentían celosos hermanos, de la explosión, hermanos, del gran ímpetu, hermanos, del gran éxito que tenía Juan el Bautista. Pero, hermanos, no era Juan. Él hablaba de Cristo. Y los saduceos y los fariseos se encelaban. Porque ellos tenían, hermanos, reservados solamente hablar de la fe mosaica. Y cuando escuchan que alguien está hablando, dicen, ese nos está quemando, nos está ganando el pastel. Entonces, hermanos, se le acercaron. Entonces dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan bautizaba con el espíritu de arrepentimiento. En cambio Jesucristo, hermanos, bautizaba con poder y con el Espíritu Santo. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que Juan era el momento de su máximo expresión, hermanos, de evangelización. ¿Sí? Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, que mientras Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, Jesucristo bautizaba, hermanos, con espíritu y fuego. En Juan capítulo 1,
versículo 19 en adelante. Ay, Dios mío. Juan 1 del 19, Juan 1 del 19 al 23. Dice, y ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿tú quién eres? Mira, hermanos, había mucha confusión. Si realmente Juan era el Mesías, el que los judíos estaban esperando. Pero, hermanos, le preguntaron, a ver, hermanos, ve a decir quién es él, de quién hablan. Entonces dijeron, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Por qué dijo eso, hermanos? Porque la gente pensaba que Juan el Bautista era Cristo. Pero él dice, no, yo no soy. Yo solamente vengo a hablar de él, adelantarme. Y confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues, ¿qué eres? ¿Eres tú Elías? Recuerden, Elías era un profeta con mucho poder. Y dijo, no soy. ¿Eres tú algún profeta? Es decir, ¿eres acaso Moisés? ¿Eres como Elías? ¿Eres como Isaías? ¿Como Jeremías? ¿Como Daniel? Hermanos, que la tradición judía los tenían como gente muy elevada. Hermanos, eran reverendos. Pero entonces él dice, no, tampoco, no soy nada. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dice, enderezar, es decir, hermanos, él no era nada, sino que él iba a hablar acerca del Mesías. Gloria al Señor. Amén. Ahora, vamos ahí en Juan capítulo 3, ahí mismo en el libro, Juan capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, me estoy brincando unas citas, hermanos, de que vemos de que Jesucristo fue precisamente bautizado por Juan. Y fíjense que cuando Jesucristo le dijo a Juan que fuera bautizado, dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿Sí? Entonces Juan no lo entendió. Dijo, mira, dijo Jesucristo a Juan, bautízame. Tú no lo entiendes, pero lo vas a comprender. Pero hermano, dice que cuando Jesucristo fue sumergido abajo del agua, en la tradición de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace el cura? Agarra agüita, hermano, y te echa así, y te moja la cara. Pero ese no es un auténtico bautismo, hermanos, con toda sinceridad. No porque yo lo diga, hermanos. La Biblia dice que la palabra bautismo significa sumergir. Así que lo que hace el cura es esparcir, es rociar, es como una aspersión. La palabra bautismo es sumergir, de tal manera que ahí se cumplió el significado real de la palabra, bautizar. Dice que, hermanos, que tomó Juan, hermanos, a Jesucristo y lo sumergió en agua. Y dice que de momento en el cielo salió una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y además, hermanos, había una paloma revoloteando ahí arriba, hermanos, donde estaba Jesucristo. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Son puros simbolismos, pero vamos a entenderlo en un sentido espiritual. Hermanos, estaba la perfecta Trinidad ahí mismo manifestándose. Estaba Dios Padre, cuando fue la voz que bajó del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba haciendo, hermanos, bautizándose. Y por el otro lado, la paloma es una figura del Espíritu Santo. Y además estaba ahí Jesucristo siendo bautizado. No lo bautizó Juan, lo bautizó, hermanos, el mismo Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es la Escritura que el mayor, hermanos, bendice al menor. Y Juan no era mayor que Jesucristo. Hermanos, Dios usó a Juan como instrumento, pero hermanos, la voz del cielo era la confirmación, hermanos, y la paloma era la confirmación de la Trinidad presente en ese lugar. Gloria al Señor.
Entonces, a partir de entonces, Jesús inició, hermanos, una gran explosión de la evangelización. Vamos a ver, hermanos, cómo la iglesia empezó a crecer de manera exponencial. Gloria al Señor. Bueno, dice la Escritura que el ministerio de Jesucristo fue de 3 años y medio. En 3 años y medio, Jesucristo tomó a 12 apóstoles. En 3 años y medio, hermanos, los formó, los entrenó, hermanos, los capacitó, de tal manera que cuando Jesucristo se fue, la chamba se le quedó a ellos. Jesucristo primeramente, hermanos, empezó, hermanos, a hacer milagros, después los empezó a instruir. Es decir, fue un trabajo de campo y un trabajo, hermanos, en las aulas. Los apóstoles fueron testigos veraces. Ellos vieron y confirmaron la obra de Jesucristo. De tal manera, ahora, fueron 12 apóstoles y 12, hermanos, es número de fundamento. Es decir, hermanos, Jesucristo estaba fundamentando la nueva nación, hermanos, de la fe cristiana que se iba a hacer. Porque, hermanos, estaba toda la religión judía, hermanos, pero los judíos rechazaron el evangelio. Fíjate, hermanos, quiero que me sigas lo que voy a decir ahorita. En el libro de Daniel, creo que es el capítulo 9, donde se mencionan las 70 semanas, hermanos, que se mencionan. Esta es una de las profecías más complejas y difíciles de interpretar y de entender, hermanos. Ciertamente que el mismo Daniel habló precisamente de 4 imperios mundiales, de cómo se van a dar esos imperios: el imperio medo-persa, el imperio babilónico, el imperio griego y el imperio romano. Y luego el imperio romano hasta hoy tiene vigencia. Pero esa es una parte de las profecías de Daniel. La más importante es la que voy a mencionar ahorita, que es la profecía de las 70 semanas. ¿Cuándo inician, hermanos, esas 70 semanas? Bueno, esas 70 semanas se dividen, digamos, en 3 o en 2 partes. Para no redondear mucho, vamos a decir que se divide en 2. Se inicia, hermanos, cuando Israel es deportado por la falta de fe y de incredulidad en el Mesías. Recuerden que los profetas del Antiguo Testamento advirtieron que Israel se arrepintiera, porque ellos caminaron en pecado, caminaron, hermanos, en el alejamiento de Dios, hermanos, y Dios usó a los profetas para que ellos, hermanos, hablaran acerca del arrepentimiento, pero ellos no hicieron caso. Al no hacer caso, entonces Dios, hermanos, dividió a la nación de Israel en 2 partes. Después del reinado de Salomón, hermanos, lo dividió en 10 naciones que se fueron al norte, que fueron las tribus de Israel perdidas, y 2 tribus se quedaron en el sur. Las 10 tribus del norte establecieron su capital en Samaria, y las 2 tribus que fueron las que se conservaron, las que manejaron, las que continuaron haciendo la voluntad del Dios, es la tribu de Judá y es la tribu de Benjamín, ¿sí? Entonces, hermanos, entonces Dios había dado una profecía, que eso fue por la dureza del corazón de la nación de Israel. Pero que a los 70 años, la nación iban a regresar, ¿sí? Y iban a construir el templo. Eso se dio, hermanos, a través de la profecía de Altajerjes. Entonces, cuando el veredicto del rey Altajerjes mencionó que los judíos tenían que regresar a su tierra, desde ahí empieza la historia de la nación de Israel. ¿Y cuándo va a terminar? Precisamente dice que hasta el nacimiento del Mesías. Y cuando se ha quitado, ¿cómo dice? Que cuando se ha quitado, ¿cómo? El continuo sacrificio, hermanos, a partir de entonces, cuando el Mesías muere, hasta a partir de entonces sí van a ser, hermanos, sí, son 70 semanas, entonces habían de transcurrido 69 semanas, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, históricamente, ¿sí? Cuando Jesucristo muere, se cumple las 69 semanas que había anunciado el profeta Daniel, y quedaba solamente una semana. Entonces se apaga el telón de la historia de Israel e inicia el nacimiento de la iglesia. Gloria al Señor. Y ese nacimiento de la iglesia ha durado hasta nuestros días.
desde Cristo Jesús hasta hoy, es decir, más de 2000 años. Ahora, entonces hay una gran pausa, hermanos, ¿para qué? Porque los judíos rechazaron el Evangelio, y al rechazarlo entonces también Dios los rechazó y los condenó y los castigó, que hasta la fecha, hermanos, Israel, solamente en 1947, cuando la nación de Israel se proclama como nación, aunque fue rechazada por Naciones Unidas. Ustedes recuerdan que hubo una votación en ese entonces, en el 47, ¿sí? De todos los países, los 180 países que comprendían, ¿sí? Naciones Unidas, ¿sí? Votaron para saber si reconocían a Israel como nación o no. Bueno, finalmente no lo reconocieron, pero hermanos, pero Israel se afianzó a ser una nación. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, estaba cumpliéndose ya, entonces, estaba dando inicio a la semana 70, hasta hoy, hermanos. Y si ustedes ven por otra cita, hermanos, no la tengo aquí, solamente estoy recapitulando muchas cosas. Dice la Escritura que la edad de las personas es de 70 años y los robustos